belleza y mixtura. Diverso, complejo y colectivo. Memoria y feminismo. Hola, mi nombre es Victoria Tolizo, estudié Arquitectura y Gestión Cultural y me considero una artista multidisciplinaria y también diseñadora. Considero que las obras que creo tienen una simpleza profunda que tiene que ver con una atención consciente a lo que pasa en lo más simple y próximo y poder trasladar todo eso a lenguajes más complejos y reversionarlos para que luzcan bellos. Soy Rosa García, autora de Efemérides con perspectiva de género, una memoria feminista a contrapelo de la historia oficial, que es un libro que aborda la ESI, está destinado a las infancias y a las adolescencias y a los medios educativos y que está ilustrado en su totalidad por el trabajo de Victoria Tolizo. Hola, mi nombre es Marlene Gómez Rodríguez, soy música santafesina, toco la guitarra, canto, compongo canciones y bueno, participo en una banda, en un trío musical que se llama Rizoma y también actúo como solista, cantando canciones populares y tocando también la guitarra clásica. Bueno, este libro es parte de estas reflexiones que surgieron en el marco de la pandemia y parte de una condensación también de mi práctica como profesora. Yo me veía siempre en la dificultad de tener materiales para trabajar con mis alumnas, estas historias de mujeres que no aparecían ni en la currícula escolar, ni en el calendario escolar, ni en los materiales pedagógicos con los que usábamos. Entonces, en el marco de la pandemia, cuando hubo un tiempo importante para reflexionar, me dediqué a sistematizar este trabajo. Ahí me conecté con Victoria Tolizo y empezamos a trabajar juntas, yo en la escritura de los textos y Victoria en el armado de los collages que componen el libro. Tuvimos que generar una biblioteca visual y sobre todo una dificultad en conseguir imágenes que estén libres de derecho. Entonces, entre esa búsqueda, algunas imágenes, por ejemplo, fueron tomadas de fotografías de monumentos. Otras sí, encontramos otras como eran personas de hace muchísimos años, pudimos usar esas fotografías y en otros casos hubo que rehacer ilustraciones. Sobre eso se trabajó con un lenguaje que homogeneizó a las distintas imágenes y hay 5 categorías en el libro y cada categoría fue tomada con un color distinto. Hay efemérides de los derechos humanos, de la diversidad sexual, bueno, varias categorías y entonces para cada categoría usamos una gama de colores y unos elementos que un poco complejizan a cada imagen. Por ejemplo, Petrona Rosende, que es escritora uruguaya, tiene entre medio de su collage una pequeña ilustración del diario La Aljiba. Y así cada collage tiene algún elemento característico de la biografía que estábamos utilizando. El libro se organizó en 4 o 5 puntos que con Vicky consideramos importantes, que tenía que ver con, primero, repensar las efemérides que ya están en el calendario escolar desde una perspectiva que tiene que ver con los estudios de género. Esto involucra el 25 de mayo, el 9 de julio, todas esas efemérides que vivimos en la escuela. Luego pensar qué nuevas efemérides queríamos armar y ahí aparecen todas las biografías de las primeras feministas argentinas
y algunas de las feministas que abrieron camino, ya sea en el campo legislativo, en la ciencia o en el arte, en nuestro país. Después hay un apartado que tiene que ver con la historia latinoamericana, porque nuestro país es parte de un continente, y entonces ahí incorporamos mujeres que venían de las luchas, de los movimientos sociales, medioambientales, de consumidores, de los derechos humanos de Latinoamérica. Después hay un apartado específico sobre mujeres y derechos humanos en nuestro país y otro apartado sobre efemérides que tienen que ver con las disidencias de género y la diversidad sexual. También hay efemérides especiales que tienen que ver con el Día de la Visibilidad Lésbica, por ejemplo, en donde había que buscar una imagen que tal vez no sea tendenciosa hacia algún lado o que sea al mismo tiempo compleja y representativa. Y eso tiene su detalle, el Día de las Infancias, que nos imaginemos una infancia de un niño que lo tiene todo, de un niño que no lo tiene nada, o de una niña, o de un niño, ¿de quién nos imaginamos? Entonces se buscaron imágenes que fueran de algún modo neutras pero profundas, y todo está muy cuidado en cuanto a la selección de personajes y a los elementos compositivos. Cuando pensamos el libro, y mi invitación a Vicky fue repensar inclusive el modo en que se presentan las propuestas editoriales o los materiales pedagógicos. En general estamos acostumbrados a ver libros de texto con algunas ilustraciones. Nuestra propuesta tenía que ver con reordenar eso y pensar que tanto el texto como la imagen son potencialmente críticos y disruptivos a la hora de comunicar algo. Entonces me parece súper valioso que en este contexto adquieran dimensión los collages de Vicky, porque hay un trabajo enorme y un conocimiento del tema para hacer técnicamente estas ilustraciones que ustedes van a ver, y a su vez está acompañada la muestra en el interior por algunos textos y algunos fragmentos del libro. Hubo un momento en la historia de la humanidad en que nadie sabía escribir. Avanzando el tiempo, aparecieron los primeros sistemas de escritura, hace unos 3000 años en Sumer. Sin embargo, la escritura era el beneficio de unos pocos. Cuando escribir era un privilegio y la subjetividad aún no era un derecho, una mujer escribió su propio nombre en una tableta de arcilla, Eneduana. Este libro está dedicado a quienes asumen la docencia como pasión por lo humano, pero también para todos aquellos que desean reinventar los modos en que, desde la educación, dentro o fuera de la escuela, contribuimos a generar otros conocimientos, otras experiencias igualitarias y solidarias que acompañen y sostengan el desarrollo de subjetividades libres de violencias. Y lo veo, me lo bebí todo, y él me olvidó como yo. Y ahora... Toco guitarra clásica. Dentro de la guitarra clásica a veces hago cosas más folclóricas, a veces cosas más del jazz o más de la música clásica. Con mi banda hacemos fusiones de distintos géneros populares, a veces hay un poco de funk, a veces hay un poco de jazz, a veces hay un poco de rock. Y en las canciones que hago también hay música de Brasil, de Uruguay, de Argentina, entonces trabajo con géneros, en su gran mayoría géneros populares, pero sí, bueno, se podría decir que trabajo con muchos géneros. Sí, pienso el corpus de canciones que voy a tocar siempre pensando un poco en un todo. A veces hay canciones que selecciono que son un poco más tristes, entonces trato como de balancear después de elegir capaz que algunas canciones más felices. También trato de seleccionar las canciones según sus letras, que bueno, me interesa que ciertos mensajes que están en las letras de las canciones, poder llevarlas a un escenario y compartirlas en un espacio que está, bueno, que se presta la atención a eso. Me gusta que esté. También me gusta pensar en que haya algunas canciones más relajadas, por ahí más pop,
para que nos divertamos un rato entre todos, y otras canciones que por ahí son un poco más complejas y que exigen una escucha más atenta. Entonces, bueno, voy pensando un poco el repertorio en función de un todo y no tanto en la particularidad. En elegir la música de ciertos y ciertas autores específicamente para tocar sus canciones o sus obras, en esa selección también hay una decisión militante de difundir la música de mujeres, de diversidades, o también de tocar más música de Argentina. La luna que con tu luz ilumina su brebaje, a ti te invoco, ayúdame a conseguir lo que te